Hola a todos, hoy vamos a hacer unas chuletas ahumadas de cerdo con salsa a base de café, acompañado de queso grillado y unas papas doraditas con su cebollita y chile serrano. Acomoden sus traseros y acompáñenme para ver la receta. Bueno, para empezar lo primero que hay que hacer es preparar el café y lo vamos a hacer en una cafetera italiana o moka. Lo que hará esto es pasar el vapor de agua por el café molido. Y tengo aquí un café de especialidad de la Mixteca oaxaqueña. La marca se llama Caldo Negro y es marca de mi amiga Eli. Todos sabemos que México es uno de los países que mejor café produce. Veracruz, Chiapas y Oaxaca son los 3 estados con mayor producción de café. El Red Eye Gravy es una salsa de origen estadounidense que por lo general se hace con sobras de café. Pero si tenemos un buen café y un buen método de preparación, ¿por qué no hacerlo? Y mientras se prepara el café, vamos con nuestra primera preparación. Ponemos a calentar un poquitito de grasa de cerdo. Como ya he dicho anteriormente, a mí me encanta cocinar con grasa de cerdo y además es muy saludable. Es mucho mejor que varios aceites vegetales. Además, el sabor que le confiere es muy bueno. Comenzamos con un poquito de cebolla blanca picada y lo vamos a dorar muy bien. Mientras tanto, vamos a picar un chile serrano rojo bien picosito. Esto se puede hacer con cualquier chile o ají fresco que les guste, pero les recomiendo que sea un chile fresco y con carácter. Hay ciertas preparaciones en las que me gusta que la cebolla quede súper dorada y bien cocida. Podríamos decir que casi quemada. Créanme que es uno de los mejores perfiles de la cebolla. Agregamos sal y pimienta y le vamos echando nuestra papa en cubos. Esta papa la corté en cubos iguales y la puse a hervir con un chorrito de vinagre. Lo herví hasta que quedó al dente. El vinagre nos ayuda a que conserve su forma y que no se desbarate al momento de cocerla. Y ahora picamos un poquito de perejil fresco. Enrollamos el masito de perejil y le vamos a dar una sola pasada con el cuchillo bien filoso. No hay necesidad de machacar el perejil ni de hacerlo puré. Mientras se sigue dorando muy bien las papas, vamos rectificando sabor. Si el sartén que están usando no es antiadherente, lo tienen que ir moviendo cada tanto. Como pueden ver, la cebolla está quedando así tal cual lo quería, bien caramelizada y dulce. Le damos unos 2 o 3 minutos más para que termine de dorarse las papas y ya agregamos nuestro perejil. Esta es una muy buena guarnición para cualquier carne, pero para un desayuno como este queda súper bien. Las papas o los huevos para el desayuno nunca fallan. Esto es súper sencillo pero súper delicioso. Cuando llega el punto deseado lo retiramos y ya tenemos nuestro primer elemento. Ahora pueden ver que nuestro café ya quedó listo. Básicamente lo que resulta de este método es un café expreso. Por lo general en Oaxaca popularmente no se hace así el café. Se hace el café de olla, que es con azúcar y canela. El café de olla también me encanta, pero no se llega a extraer bien el sabor del café. Pero lo que me encanta siempre es tomarlo en una taza de barro. Si vieron al comienzo del video, no llené el compartimiento del café porque quería que mi café saliera un poquito diluido, casi como un café americano. Ahora proseguimos a la cocción de las chuletas. Vamos a poner una generosa cantidad de grasa de cerdo. Y le pongo suficiente porque nuestra chuleta ahumada en realidad es un poco magra. En realidad, la receta original se hace con un jamón rústico de campo, que por lo que veo es un jamón bastante grasoso. Yo opté por la chuleta de cerdo ahumada porque tiene un sabor muy delicioso. Si no les gusta tanto el sabor ahumado o les cae pesado en un desayuno, lo pueden hacer con una chuleta al natural. Inclusive se puede hacer con una chuleta de res. Aquí lo que buscamos es una cocción rápida a fuego alto. Lo que buscamos es la reacción de Maillard, o sea, la buena caramelización de la carne. Eso que ven ahí pegadito en el sartén es lo que va a ayudar a que esta salsa sea deliciosa. Agregamos otro poquito de manteca y seguimos con la siguiente chuleta. Se pueden ayudar de una espátula para aplastar la carne porque por lo general se quiere doblar. Esto ayuda a que se caramelice de forma pareja. Una vez cocidas las chuletas, aprovechamos todo lo que quedó en el fondo del sartén. Ahora bajamos el fuego al mínimo y vamos a aprovechar esa grasita que quedó y todo ese caramelo y le vamos a agregar harina, aproximadamente una cucharadita y media, y así vamos a formar una especie de roux. El roux en la cocina francesa es una mezcla de partes iguales de mantequilla de leche y harina y se utiliza para espesar y ligar salsas. Esto lo vamos a cocer durante aproximadamente 1 minuto a fuego bajo. Cuanto más se cocina el roux va perdiendo su calidad de espesante. Lo vamos cociendo hasta que quede una pastita de color amarillo claro. Le vamos subiendo gradualmente el fuego y ya es tiempo de ir agregándole el café de a poco. Si tienen café de sobra del día anterior y está frío, lo pueden usar así, pero recuerden siempre de hacerlo por partes. Si lo hacen todo de una vez, la salsa puede tener grumos muy desagradables. Vamos agregando siempre de a pocos y revolviendo siempre todo el fondo. Gradualmente se va a ir disolviendo todo el roux y una vez que empiece a hervir la salsa va a empezar a agarrar cuerpo. Recuerden que aquí quedó todo el sabor del caramelo de la carne.
Lo importante es siempre no desperdiciar ningún sabor. Y ahora un toque opcional, una cucharadita de miel. Esto le va a dar un pequeño toquecito dulzón, bien rico y un aroma muy delicioso. Asegúrense siempre de que sea miel natural. Y ese toque dulce ayuda también a que la salsa se adhiera mejor a la carne. Ayuda a darle brillo y aroma a la salsa y además va a darle un buen glaseado a la chuleta. Y cuando ya esté hirviendo la salsa, agregamos las chuletas. Las chuletas le van a dar mejor sabor a la salsa y viceversa. La salsa se va a adherir mucho mejor al cerdo. Acá pueden ver cómo la salsa va adquiriendo cuerpo y la chuleta va agarrando un color hermoso. El espesor y la densidad de la salsa es a gusto de cada persona. Si les gusta en este punto, lo pueden sacar en este punto. Hay mucha gente que no utiliza la harina, solamente le echa café y va reduciendo un poquito. Pero para mi gusto la salsa así queda muy ligera y además se emulsiona solamente temporalmente. En teoría, originalmente la salsa de ojos rojos es así, pero créanme que con el roux queda mucho mejor. Queda muchísimo mejor en sabor y en presentación. Esta para mí es la consistencia adecuada. Pasando la cuchara por el sartén se forma un surco que tarda un ratito en cerrarse. Y así queda nuestra chuleta con red eye gravy. Pasamos ahora al último paso del desayuno de campeones. Por aquí tengo un queso fresco. Este es un queso artesanal muy natural y muy fácil de hacer. Solamente es leche bronca cuajada con un cuajo natural y prensada. Esto lo podemos comer así, pero lo que a mí me gusta hacer es pasarlo por un sartén bien caliente para que se caramelice muy rico. Este queso me encanta porque es muy parecido al queso Paraguay. Cuanto menos suero tenga el queso, mejor va a salir este método. Y esto es solamente cuestión de segundos para que se caramelice. Este queso ya viene salado, pero es importante agregarle su toque de pimienta. Le vamos dando vuelta rápido y esto queda una delicia. Esto se debe hacer en el momento y al último, porque va perdiendo mucho suero luego de la cocción. Y ya podemos empezar a emplatar nuestro platito de desayuno. Primero vamos con las papas bien doraditas, bien tiernas y suaves. Le seguimos con el queso grillado o como le quieran llamar, un elemento bien sencillo pero que marca la diferencia con su acidez. Y por último, lo más importante, las chuletas con la protagónica salsa de ojos rojos o red eye gravy, hechos a base de café caldo negro de la Mixteca oaxaqueña. Una delicia que se deben permitir probar. Y sí, la primera vez que escuché de esa salsa igual se me hizo rara, pero créanme que tiene un sabor increíble. Y nuestros tres elementos embonan perfectamente. Lo suave de las papas con su toque de serrano, la cebollita caramelizada, el queso grillado, las chuletas de cerdo con su toque ahumado y esta salsa increíble. Totalmente un desayuno de campeones. Anímense a hacer esta salsa con la carne que más les guste y créanme que nunca se van a arrepentir. Si les gustó el video, déjenme un comentario, denle me gusta, compártanlo en sus redes y si les gustó el contenido del canal, les invito a suscribirse. Me llamo Carlos Daniel Gamarra y nos vemos en el próximo video.